Buenas tardes, nosotros somos el equipo conformado por Ruth Osuna, Albert Guaramato, Joely Evaristo, José Luis Pérez y mi persona, Catherine García. Les vamos a hablar un poco sobre algunos conceptos básicos de la educación cristiana, semejanzas y diferencias. A continuación, la introducción. Dentro de la introducción encontramos el concepto de educación cristiana, el propósito de la educación cristiana y por qué se enseña la palabra de Dios. Dentro de la educación cristiana encontramos diferentes estrategias y un excelente material didáctico, todo con el fin de que todas las congregaciones puedan enseñar la palabra de Dios de manera práctica y eficaz. Algunos propósitos de la educación cristiana se basan en nutrir, edificar, conservar y disciplinar a todas las comunidades cristianas bajo la luz de la palabra de Dios. Por otra parte, podemos aclarar la duda del por qué se enseña la palabra de Dios. Ella se enseña porque es un mandamiento, es un ministerio, perfecciona la iglesia, perpetúa la verdad, prepara el ministerio y es esencial para la iglesia. La palabra educación viene del latín educere y se traduce como conducir, guiar y orientar. Se puede decir que es una formación efectiva y organizada que se da a personas en busca de superación y de crecimiento. Otro punto dentro de la educación cristiana es la enseñanza, que se define como una acción de enseñar, instruir, adiestrar, bajo un grupo de reglas o preceptos que se establecen a un individuo. Mi nombre es Ruth Osuna y les voy a hablar sobre el concepto de maestro, profesor y docente. Un maestro es la persona que enseña y lo hace con su ejemplo, pues se dedica a la docencia. Un profesor se dedica a la enseñanza porque a nivel profesional se especializa en un área determinada. El término docente tiene su origen en latín, docentis, que significa el que enseña, por lo que un docente es un profesional que se dedica a la enseñanza. Podemos observar que en estos conceptos hay semejanzas, pues un maestro es quien brinda enseñanza y se dedica a la docencia. Por otro lado, un profesor es quien se capacita para enseñar en un área determinada. Y si hablamos del docente, es aquel que se dedica a la enseñanza profesionalmente, al igual que el profesor. Mi nombre es Albert Guaramato y vengo a hablarles de los conceptos alumno y estudiante. El alumno es quien recibe enseñanza de un maestro o profesor en el lugar donde estudia. El estudiante toma la actividad de estudiar, donde su función es aprender siempre nuevos saberes en diferentes ramas, en la ciencia o en el arte. En este caso hay una semejanza entre el alumno y el estudiante, porque ambos reciben la enseñanza de quien se ha dedicado a la docencia, con la diferencia que el alumno puede ser llevado por su representante, mientras que el estudiante decide dedicarse a la actividad de estudiar. Mi nombre es José Luis Pérez y vengo a hablar del concepto de pedagogía, en el cual mencionaré a dos autores. La pedagogía es el conjunto de saberes orientados a la educación dirigido al individuo, para que se desarrolle en la sociedad, pues es una ciencia aplicada en los aspectos psicosociales. Según Jean Piaget, la pedagogía es vista desde un enfoque en el que el alumno construye su propio aprendizaje. En esta corriente pedagógica se considera al aprendiz como el agente principal de su propio proceso de aprendizaje. Los padres, docentes y la comunidad son colaboradores del cambio en la mente del aprendiz, donde implica una dinámica entre la nueva información y las estructuras de ideas existentes. La pedagogía, según Lev Vygotsky, es una perspectiva que busca entender y promover el desarrollo cognitivo y social de los individuos a través de la integración con su entorno y con otros seres humanos. En este caso podemos observar la diferencia entre los conceptos de los autores, donde para Jean Piaget plantea que el alumno construye su propio aprendizaje, mientras que Lev Vygotsky plantea el desarrollo social y la interacción con su entorno para el desarrollo cognitivo del individuo. Mi nombre es Joely Evaristo y estaré hablando sobre el concepto de andragogía y haré mención de dos autores. La andragogía básicamente trata de las enseñanzas orientadas a educar personas adultas. Según Knowles, quien es considerado el padre de la educación de adultos por elaborar una teoría de la andragogía más acabada, la considera como el arte y la ciencia de ayudar a los adultos a aprender. Según Bernard, la andragogía es una disciplina definida y también una ciencia, así como un arte.
una ciencia que trata los aspectos históricos, filosóficos, sociológicos, psicológicos y organizacionales de la educación de adultos. Un arte como una práctica social que se evidencia gracias a todas las actividades educativas organizadas especialmente para el adulto. Podemos decir que la semejanza entre ambos autores es que definen la andragogía como una ciencia así como un arte que se evidencia entre las actividades educativas para los adultos. La didáctica es una rama de la pedagogía inscrita en las ciencias de la educación. Su finalidad es optimizar los métodos, técnicas y herramientas que están involucradas en los procesos educativos, expresada en teorías y prácticas, donde funciona como una ciencia aplicada. Según Néresis, la didáctica es el conjunto de recursos técnicos que tienen por finalidad dirigir el aprendizaje del estudiante con el objeto de llevarle a alcanzar un estado de madurez que le permita encarar la realidad de manera consistente, eficiente y responsable para actuar en ella como ciudadano participante y responsable. Según Juan Comenio, considerado el padre de la pedagogía moderna, definió la didáctica como el arte de enseñar todo a todos. Él abogaba por una educación universal que se adaptara a las necesidades individuales de los estudiantes. Podemos concluir que en los conceptos de estos autores se notan semejanzas, porque dirigen el aprendizaje del estudiante que lo lleva a alcanzar la madurez para enfrentar sus necesidades de forma consciente y responsable.